comenzar a así tomar la palabra es un momento que a mí por lo menos me produce como un cierto wow. Tengo que sobreponerme. Sé que son muchos y muchas, sé que vienen como de distintos lugares, no solo geográficos, sino distintas formaciones, que están desempeñándose en distintas organizaciones y instituciones. Bueno, vamos a tratar de conversar, como bien Lucía lo marcaba. Y para empezar a conversar tengo que hacer algunas pequeñas aclaraciones. La primera es que esto intenta poner a disposición algo así como lo que nosotros llamamos un andamio conceptual. Ustedes saben, un andamio es una construcción provisoria. Y desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, ciertos oficios, digamos, van como haciendo andamios sucesivos, ¿no? Es un andamio es algo que permite otra cosa, que permite una construcción, hay que montarlo, desmontarlo, adaptarlo, transformarlo. Entonces, yo no estoy presentando acá, no voy a presentar acá ninguna posición así acabada, ni ninguna posición que pretenda verdad, digamos. Voy a presentar una construcción conceptual que vuelvo disponible. Cada uno de ustedes verá si esto dialoga o no con sus realidades, porque también hay una cuestión que cuando uno piensa en buena medida marcado por su contexto. Los lugares donde trabaja, la gente con lo que trabaja, con la que trabaja, y en consecuencia puede que los contextos en los que ustedes estén desempeñando sus actividades no guarden proximidad. Si algo de lo que comparto no les resuena, quizás les diría, me encantaría que algo resonara, no en el sentido de que pensemos lo mismo, sino de que podamos conversar, pero si algo no les resuena, sencillamente lo dejan de lado. No, no me preocupo por esto, es decir, no estoy buscando que nos pongamos de acuerdo, sino que pongamos entre ustedes y nosotras, digo nosotras porque incluyo al equipo que me invita y que nos acompaña, unas razones para conversar sobre una problemática que entiendo que es urgente y quizás, eh, digamos, esté pasando un momento particularmente crítico. Bien, dicho todo esto, y empezando y antes de empezar, les comentaba a las colegas del equipo que me resultaba imposible dirigirme a colegas, permítanme llamarlos y llamarlas así, uruguayos en este momento, sin hacer una referencia, una mención, a un homenaje en realidad a un colega, a un amigo que falleció esta semana pasada, Marcelo Viñar. Marcelo Viñar era uruguayo, psicoanalista, había conocido situaciones muy dramáticas, había sabido y experimentado el exilio, había decidido regresar a Uruguay y siempre a lo largo de toda su vida, de una producción muy generosa, tuvo una preocupación insistente en los recién llegados, en los nuevos, en las nuevas generaciones. Una preocupación muy insistente por las otredades, ¿no? Marcelo decía cosas que, no sé, unas frases, esas que por lo menos a mí calan profundo y uno siempre tiene presente y las tiene presentes cuando sale al territorio a trabajar, ¿no? Marcelo decía, uno para existir necesita ser alguien para alguien, ser alguien para otros, ¿no? Y esto es una cuestión central de los oficios del lazo. Entonces, recordando a Marcelo, me reencontré con un viejísimo texto de Marcelo. Es el texto por el cual yo conocí a Marcelo antes de conocerlo personalmente, lo conocí por lo que escribía. Este es un texto de 1900, que se publicó en 1983 en Francia. Marcelo, ustedes recordarán, después de haber sido prisionero, de haber estado preso, se exilió en Francia. Y este volumen en el que él participa aborda la cuestión de la extranjeridad. La extranjeridad para mí es un concepto clave de los oficios por más de una cuestión. Primero porque voy a sostener que no hay conocimiento sin extranjeridad y porque voy a decir que en los oficios, sobre los que después voy a hablar, se trata, perdón, estoy saliendo de una gripe, se trata de ver cómo llevamos adelante encuentros entre extranjerías. Permítanme leerle una frasecita de Marcelo. Dice, es siempre un dilema humano estar confrontado a lo nuevo y a lo desconocido, que siempre nos colocan frente a una elección, refugiarse en lo ya conocido
o admitir el riesgo de lo a por conocer. Es una situación que tiene una cierta oscuridad inquietante. Es una especie de enigma a descifrar. El extranjero, por necesidad, introduce la diferencia y la alteridad. Pero uno tiene entonces que empezar, o uno empieza siempre, por una pregunta banal. ¿Qué pensás de tal situación? ¿Qué estás pensando de tal acontecimiento? Detrás de la inocencia y el carácter completamente banal de la cuestión, hay un rol asignado al extranjero. Hay una respuesta que se espera de él. Son unas respuestas como de una sabiduría, casi de un oráculo. Uno espera del extranjero que le responda algo así oracularmente, ¿no? Pero sabemos bien, tanto en el mito como en el diván, que la interpelación del oráculo está impregnada de esperanza y de desconfianza. Y esto desencadena en el que responde algo de una multitud de sentimientos, no necesariamente bonitos. Él dice el furor, la violencia, salvo, insiste, salvo si el interpelado responde en tanto semejante. Cuando hablamos entre semejantes, la tranquilidad se restituye. Bueno, yo no sé si ustedes, si yo logro poner en juego en este tono de voz quejumbroso de la gripe, ¿no? Dos énfasis, la importancia de la extranjeridad, lo que la extranjeridad trae, y una relación donde se crean un conjunto de expectativas, se depositan esperanzas y que transitan en una conversación llena de conversaciones. Quizás, digamos así, entre momentos de encuentro, de sintonía y momentos menos cómodos, un poquito más así inquietantes. Marcelo dice, el extranjero aporta siempre algo de inquietud. Desde mi perspectiva, cuando nosotros trabajamos en nuestros oficios, la inquietud es algo que uno no puede sacar de sí, ¿no? Uno no entra a territorio sin una cierta preocupación, sin una inquietud, ¿no? Y quizás lo que Marcelo sugiere de entrar en el tono de la semejanza sea una clave para unas relaciones posibles. Queridísimo Marcelo, no sabes lo que ya te estamos extrañando. Bien, hecho esto a manera de homenaje, disculpen la torpeza, pero no podía empezar sin decir, Marcelo, te extrañamos, Marcelo, te agradecemos, Marcelo, fuiste un maestro. Voy a comenzar y voy a intentar como compartir con ustedes de ese andamio algunas nociones, algunos conceptos. Yo digo que en estos oficios, que son oficios políticos, ¿m? Ninguno de nosotros trabaja en territorio sin asumir, bueno, no digo que todo el mundo lo asuma, pero sin considerar el hecho del carácter político del oficio. Que nuestros oficios tengan un carácter político implica y conlleva algo que se menciona menos de los oficios. Para mí era clarísimo cuando empecé a considerar estas cuestiones para educar, pero entiendo que conciernen el transmitir, el curar, el acompañar. Estos oficios políticos que nos ponen en contacto entre extranjerías, tomadas, ustedes, yo sé, quizás ustedes también, la palabra extranjero y la extranjería no gozan de buena fama. Muchas políticas han hecho del extranjero un enemigo, alguien del que hay que desconfiar, cuidarse y si es posible expulsarlo. Cualquier proximidad con políticas actuales que tratan de poner afuera de las fronteras a aquellos que se desplazaron corre por cuenta de quien asocia, ¿no? Pero estos trabajos políticos ponen en juego, conllevan, requieren, necesitan, y esto no quiere decir que todo el mundo lo asuma, un enorme y un inmenso trabajo psíquico. No se llevan a cabo estos oficios sin disponerse a un trabajo de elaboración y a un trabajo de elucidación. Pero además estamos en este momento, quizás ustedes coincidan conmigo en esto, estamos llevando adelante estos oficios en un momento particularmente desquiciado del mundo. Podemos decir en un momento donde lo que algunos llaman el capitalismo pulsional despliega su poder mortífero sobre múltiples territorios
y particularmente sobre las nuevas generaciones, a punto tal que algunos autores que transitan en el umbral entre las teorías del derecho y las propuestas psicoanalíticas dicen, estos son tiempos donde parece el capitalismo pulsional desatado buscar el desguace subjetivo de las juventudes, de las adolescencias y las juventudes. Es decir, como si dijera, pretende desarmar, pretende aplastar, pretende así destruir a los nuevos, ¿no? Y el que formula esta hipótesis, que para él, digamos, tiene más de afirmación que de hipótesis, él dice, ¿cómo hacen el capitalismo pulsional para hacer este trabajo? Dice, crea artificialmente discapacidades. ¿Cómo crea artificialmente discapacidades? Crea ignorando, humillando, desconociendo, partiendo, dejando de lado, excluyendo. Bien, entonces estoy acá diciendo, voy a partir de la hipótesis de que atravesamos unos tiempos de un capitalismo pulsional. Usamos acá, ustedes ven, dos nociones que viajan de territorios distintos. Por eso me gusta decir que en nuestros oficios, los oficios del lazo, nosotros trabajamos todo el tiempo con conceptos viajeros. Son nociones que vienen de hace mucho tiempo atrás, que vienen de disciplinas distintas y que las ponemos a dialogar para tratar de entender algo de lo que acontece a los fines de poder comprender algo y de poder intervenir, digamos, desde ciertas perspectivas. Por supuesto, yo voy a proponer una perspectiva para las intervenciones. Nuestros oficios son oficios de acción, son oficios de intervención, pero hay como posiciones desde las cuales se interviene, ¿no? Y hay posiciones que intentan, nuestros oficios son oficios de intento, son oficios de tentativas, son oficios de crear condiciones para que algo acontezca. Hay oficios que, digamos, hay posiciones que intentan producir unos efectos y otras posiciones que se desentienden de los efectos de lo que nosotros vamos a llamar una justicia genealógica para producir segregación, exclusión y incrementar políticas o sostenerse o producir políticas que vamos a llamar habitadas por tentaciones desubjetivantes. ¿Qué queremos? Les pido por favor, les avisamos a los que nos escuchan. Quedamos con Eugenia, con Lucía, con Natalia, con Fernanda y con Nicole, que si no se entiende lo que yo digo, antes de que ustedes digan no entendemos lo que Graciela dice, ella me va a decir, Graciela, ¿podrías volver sobre tal concepto, aclarar ciertas cosas? Así que, digamos, tenemos con ellas una confianza que es una confianza, yo les diría, que quizás tenga sus razones, pero como bien decía Laurence Cornu, es una confianza en el sentido más auténtico, es una confianza a priori. Es una confianza como una apuesta hacia la conversación posible, ¿no? Si no tenemos esa confianza, la conversación no se producirá. Y cuando se produzca, veremos si teníamos o no motivos para ejercer esa confianza. Aprovecho para decir por qué yo tengo esa confianza a priori con este equipo. Les voy a decir algo que por ahí me surgió ahora, digamos, a propósito de escuchar las presentaciones de Lucía y de Eugenia. Yo entiendo que lo que ella se propone, se los voy a decir así, es como a contramano de la época, a contrapelo, ¿no? Me admiro esa posición a contrapelo. ¿Qué quiero decir? En tiempos donde la hipótesis de Legendre es, estamos así, habitados por un capitalismo pulsional, que busca como hacer trizas la subjetividad de los adolescentes, alguien dice, nosotros buscamos el bienestar. ¿No? Es decir, ustedes ven cómo eso es claramente instalarse a contramano de un movimiento de época que de verdad parece despreciar a las nuevas generaciones y que las desprecia de unas maneras a las cuales Legendre y Saint-Germain también dicen, a ver, se ha roto en estos tiempos lo que podríamos dar en llamar una justicia genealógica. ¿Qué sería una justicia genealógica? Sería una posición de los grandes, y fíjense, no estoy diciendo adultos, estoy diciendo grandes.
Estoy diciendo los que llegaron antes, porque entre grandes y adultos hay a veces distancias abismales y a veces no son para nada sinónimos, ¿no? Entonces ellos están sugiriendo que los grandes se están desentendiendo del hecho de que han hecho llegar a unos nuevos, ¿no? ¿Y cómo se desentienden? Abandonando la responsabilidad de transmisión, abandonando o desertando la posibilidad de dar un lugar que sea un lugar digno, ¿no? Abandonando, desertando o traicionando una promesa que todo recién llegado necesita que el grande pronuncie e intente cumplir, que es: sos bienvenido, serás recibido, y tenés como un conjunto de derechos. Lo voy a decir en el lenguaje de Legendre, que es un teórico del derecho. Él dice: los jóvenes hoy están privados del derecho a recibir el límite, ¿no? El límite es aquello que hace continente a la locura. No estoy diciendo, no es una cuestión así normativa banal o la prohibición tonta. No, no. El límite necesario quiere decir el continente para no enloquecer. Acá estoy recurriendo a un concepto particular de la locura que sale también, que también es a contrapelo y que trabajaron muchísimo Dawan y Godiller. Ellos dicen: para nosotros la locura no es un problema catalogable en una cierta psicopatologización del otro. Ellos dicen: la locura es la expresión extrema de la disolución o la crisis de los lazos sociales. Ustedes ven que esto implica toda una posición. Esto no quiere decir que en un sujeto singular esto no se entrame, no se encadene, no lo aprisione en una combinatoria donde podríamos decir esto que contribuye a volvernos sujetos, ese anudamiento entre lo biológico, lo inconsciente y lo social, no, digamos, calcen justo para que la locura ahí desgarre. No sé si soy clara, si no lo soy, me lo dice. Pero el Legendre dice: los grandes no están oficiando de adultos, por decirlo en nuestro lenguaje, en una mala traducción o en una suerte de interpretación. No están ofreciéndole al otro, a los otros, a les otros, la posibilidad de tener continentes habitables en dignidad. Y desde esta perspectiva, hay un sujeto muy extraño que fue trabajador social, educador. Él era un inclasificable que ustedes seguramente frecuentaron alguna vez, que se llama Fernand de Ligny. Y Fernand de Ligny decía: el sujeto tiene derecho al asilo. Entonces, fíjense, derecho al límite y derecho al asilo. ¿Qué quiere decir derecho al asilo? Quiere decir derecho a un lugar donde sentirse protegido, un lugar donde la amenaza no llegue, un lugar donde puedes decir: ah, acá puedo respirar. Un lugar, digamos, no atacado por lo mortífero del capitalismo pulsional. Bien, entonces estamos en ustedes saben, esta época tiene un nombre muy particular. A mí me parece un nombre muy claro y a la vez muy contundente si uno quiere pensar la responsabilidad de los grandes en lo mortífero de los tiempos, digamos así, ¿no? Es un tiempo al que se llama antropoceno. Antropoceno quiere decir que lo que está aconteciendo es efecto de nosotros. No, no podemos decir: a ver, el planeta no sé cuánto, el agujero negro de qué sé yo, la física. Todo eso también actúa. Pero sabemos que lo que pasa, lo que está aconteciendo, incluso en lo climático, es en verdad un efecto de la actividad de los humanos. Unos humanos que, a ver, que para poder avanzar necesitamos admitir que idealizamos cuando pensamos la humanidad o la condición humana. Uno dice: los humanos, la condición humana, y parece que estamos hablando de unas bondades, no, de unas perfecciones, ¿no? Ahora, la condición humana está absolutamente sobrecargada de contradicciones. Y esas contradicciones en parte tienen que ver con que desde ciertas perspectivas, y hay otras, hay gente que en estos tiempos ha optado por el fetichismo de la neurona, como dice Facundo Rodríguez Arcolía, ¿no? Entonces, bueno, nada, todo es una cuestión absolutamente neuronal y química, y olvídate de que hay inconsciente, y olvídate fundamentalmente de algo que para nosotros es un componente de la posición a la que nos gusta llamar
pensamiento clínico, ¿no? El inconsciente sabemos, intuimos, hipotetizamos, consideramos que siempre es político, ¿no? Esto también coloca a la idea de inconsciente por fuera de una forma de entender el inconsciente como si fuera, digamos, como si estuviera encapsulado, ¿no? Como si fuera una producción donde solo interviene algo que no sé, exótico, misterioso, imposible de asir, ¿no? Cierta corriente del psicoanálisis dice el inconsciente siempre es un inconsciente político, ¿no? Y en consecuencia también se expresa en políticas del inconsciente. Para nosotros esto se traduce o se expresa en una toma de posición a la que damos el nombre de moebiusiana, ¿no? Esto quiere decir que nosotros pensamos que nuestras vidas singulares, nuestras vidas con otros, se deslizan como si fueran metafóricamente por una cinta de Moebius. Una cinta de Moebius es una cinta que se da vuelta sobre sí misma. Entonces uno de a ratos está como en el exterior de la cinta, pero la cinta da vuelta y estamos adentro, adentro y afuera. Y podemos decir que nuestras vidas transitan en ese patinar, en ese deslizarse, en ese desplazarse, en el cual lo externo se internaliza y lo que es interno, internalizado, retraducido y reinterpretado, se transforma en unas posiciones hacia el afuera. Bien, entonces hasta acá mencioné algunas cuestiones. Capitalismo pulsional, y cuando digo pulsional, trayendo un concepto viajero, también les voy a decir de verdad entre nosotros un concepto dificilísimo de definir. El psicoanálisis, que es el que lo levanta, ¿no? El que lo pone en escena, nunca encontró una definición totalmente satisfactoria. Es decir, es un concepto de umbral, ¿no? Va entre lo biológico y lo psíquico, transcurre entre las instancias psíquicas, pero finalmente, digamos así, para entendernos, para que yo pueda explicarme, ¿no? Ustedes entenderán lo que quieran, y si no se entiende mucho, sin duda la culpa es mía. Digo, lo pulsional tendría que ver con algo que reside en nosotros, que funciona según unas leyes que no son las leyes de la otredad, son las leyes de la satisfacción, de la evacuación de lo que molesta y tensa, y que exige descarga inmediata. En consecuencia, la pulsión es ball acting, no sé cómo decirle. Es decir, la pulsión no tiene consideración si hay otro, si lo tengo que cuidar, si le viene bien. La pulsión dice, hay algo que me molesta, tengo que sacarme lo que molesta de encima. Es decir, no tiene moral, no tiene ética, no tiene, todo lo que quiere es evacuar, ¿no? Por supuesto, en esta representación, en esta metáfora de lo pulsional, el psicoanálisis también tuvo sus recovecos y sus avatares, ¿no? Distinguiendo diferentes pulsiones y sobre todo insistiendo sobre que para vivir con otros, para vivir juntos, para poder construir un mundo común, y quiero acá agregar, caracterizado por la convivencia de la diferencia, es decir, un mundo común, no estamos diciendo el mundo del homogéneo, sino estamos diciendo el mundo del anfitrionaje a todas las diferencias, a todas las semejanzas, ¿no? Voy a volver, y si se lo anotan ahí como pendiente, quisiera volver en algún momento a la cuestión de la semejanza. Entonces, digamos, en estas construcciones, en estos andamios teóricos, en estas ficciones teóricas, ¿no? Porque las teorías no son sino ficciones que inventamos para poder nombrar las cosas, para poder referirnos a ellas, para volverlas pensables, porque si no, se nos escaparían como el agua entre las manos o la arena entre los dedos, digamos. El psicoanálisis dice, bueno, hay dos fuerzas, ¿no? Esto también es una enorme complejidad. Una fuerza a la que le van a dar el nombre, para muchos de ustedes esta noción es más que conocida, disculpen en consecuencia la modestísima, precaria y síntesis que voy a hacer, hay una fuerza que empuja a que las cosas se junten, a que las cosas se sumen, a que las cosas se agreguen, a armar conjuntos, pulsión de vida, ¿no? Y dicen otra pulsión que tiene un nombre que la vuelve así. ¿Vieron cuando alguien menciona algo y a vos te da como ganas de salirte del medio, que no te toque, ¿no? Dice pulsión de muerte, que no quiere decir querer matar a nadie, aunque finalmente a veces también termina llevando a los asesinatos. Y en la época del capitalismo pulsional, con la pulsión de muerte desatada,
termina construyendo estos escenarios que asistimos cotidianamente, es decir, no podríamos negar, a menos de ser negacionistas, que estamos en un mundo que Shakespeare hubiera dicho, ven cuando yo decía que el mundo estaba fuera de sí, que estaba fuera de sus goznes, que estaba desquiciado. Bueno, esta actualidad, nuestra actualidad, es la de un mundo desquiciado. Es la de un mundo que tiembla como efecto de una destructividad desatada, de unos odios solicitados, de unos resentimientos y revanchas puestas en juego y de un desprecio absoluto por las otredades y las semejanzas consideradas como, digamos, la igualdad de las diferencias. Estamos en guerra. Y esta guerra, como suele ocurrir, afecta particularmente a las nuevas generaciones, ¿no? Hay muchas infancias y muchas adolescencias que sin metáfora no han sido enterradas, yacen bajo los escombros y no tienen chance de salir, ¿no? Ustedes ven cuando yo digo la condición humana tiene sus ambigüedades, digo, porque que sin una ambigüedad explica, ¿no? Que unos grandes se regodeen, ¿no? Creando destrucciones que sepultan a los nuevos, ¿no? Y mencioné las infancias, pero podríamos decir las adolescencias, los jóvenes, y no es que los otros estemos a salvo, ¿no? Quiero decir, el ataque es masivo, es brutal, es indiscriminado. Y el que no está afectado por los bombardeos está afectado por el hambre, está afectado por la desigualdad, está afectado por el destrato o por el maltrato de lo que podríamos llamar políticas habitadas por la tentación desubjetivante. ¿Qué significaría una política desubjetivante o de tentación desubjetivante? Es una política que se niega a ver ahí donde hay otro, que ahí hay un otro. ¿Logro ser clara con esto? No es decir, ahí donde hay otro, no, no hay nadie. No, no lo vi, no lo conozco, no me importa, no lo sé, que se las arregle. Y en estos tiempos donde Legendre hace la hipótesis de la ruptura o la interrupción, por supuesto todo tiene matices y por supuesto hay gente que sostiene lo contrario. Este programa es claramente, digamos, un ejemplo de que hay gente que está haciendo otra cosa, ¿no? Pero cuando decimos que se rompe la justicia genealógica, que es la justicia de la recepción, del anfitrionaje, del acompañamiento y del don de transmisión y de la transmisión como don, donde se rompe, digamos, el cuidado al otro como don. Si quieren, después nos anotamos don contra don y volvemos sobre este concepto. ¿No? Pero, a ver, les estaba diciendo, en esta idea de anulación de la otredad, en esta ruptura de la justicia genealógica, hay en ese desentendimiento de los grandes por sus criaturas, ¿no? Lo que se parece promover es que el otro debe arreglárselas, digamos, como si fuera huérfano. Eh, Diría más grave aún, como si fuera un sujeto autoengendrado, ¿no? Hacete a vos mismo, arreglátela sola, ¿no? O sea, mi responsabilidad lleva hasta acá, no soy muy... Las políticas que bajan la idea de imputabilidad son políticas de desentendimiento de la responsabilidad de los adultos, del hecho de que son los grandes los que hicimos el mundo y pusimos al mundo en el estado que está, ¿no? Y desplazan la responsabilidad al otro, desentendiéndose, digamos, de toda genealogía, ¿no? Entonces, digamos, estos son tiempos donde se promueve, se alienta, se alimenta, se solicita, ¿no? Que las subjetividades funcionen sin filiación, ¿no? Es más, vieron que ahora hasta alegremente se utilizan frases que a mí me estremecen, por ahí, no digo que ustedes se tengan que estremecer, ¿no? Pero cuando dice, son nativos digitales, ¿no? Perdón, ¿no? Descienden a ver, ¿no? ¿Dónde está esa cuestión genealógica que dice, hay unos que traen a otros, que los nombran, que los acunan,
que les dan las palabras, que le ofrecen abrigo y que lo sostienen en pie hasta que el otro puede sostenerse y caminar solo. Y que le tienden la mano para que el otro, si pierde pie, no se hunda, ¿no? Entonces, ustedes ven que desde esta perspectiva, a ver, porque no quiero ser dramática, les voy a decir, coincido con un filósofo que falleció hace un tiempo ya, se llamaba Vladimir Yankelevich, ¿no? Vladimir Yankelevich se habían tocado las dos guerras, había sido un resistente, sus amigos, compañeros, camaradas habían sido torturados, presos, muertos, cosas que han pasado y que nada nos garantiza en este momento que no vuelvan a pasar, que además de filósofo era músico, solía decir, el porvenir es el lugar de las acciones posibles que son la vocación del poder humano. ¡Wow! ¿No? Está diciendo, hay un porvenir y está sugiriendo que ese porvenir no es independiente de una vocación. Quizás vocación sea una palabra que para nosotros nos gustaría poner otra, ¿no? Podríamos decir de la decisión, podríamos decir de la intervención, podríamos decir de la conciencia, de que, a ver, hay una tendencia mortífera a la repetición. Pero así como la pulsión de muerte persevera, separando, dividiendo, restando, aniquilando, la pulsión de vida también persevera tratando de que algo se junte, se reúna, se componga, se restablezca, ¿no? Bueno, pero esta cuestión de estas dos pulsiones, digamos, que voy a traer varias veces porque, a ver, algunos sostienen, y en particular una cierta corriente del psicoanálisis, y muy en especial desde Freud en adelante, una psicoanalista extraordinaria que se llama Nathalie Salzman, ella dice que para poder vivir juntos necesitamos como producir algo del orden de lo que llamamos torpemente cultura, ¿no? A veces cultura y civilización se volvieron casi sinónimos, tienen sus distinciones, pero a lo que voy es que ella dice que para que podamos vivir más o menos juntos, ¿no? Renunciando al asesinato, renunciando a la muerte de los padres y a la muerte de los hijos. Y acá les aconsejo la lectura de un uruguayo extraordinario que dice mejor que nadie, en una novela autobiográfica escrita entre dos lenguas, esto a lo que me estoy refiriendo, que es Fabián Severo y su libro Viralata. ¿No? Fabián Severo en Viralata dice, ¿qué podemos esperar de un mundo donde escribe en portuñol, ¿no? Donde lo padre dañan a lo hijo, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un mundo donde los grandes no cuidan a los chicos? Bien, entonces, estábamos acá, ¿dónde estábamos? Estábamos en lo pulsional, ¿no? Y estábamos en que teníamos que la cultura viene a jugar un lugar como una posibilidad de hacer de lo pulsional otra cosa que una descarga, que viene a sugerir, a propiciar, a apuntalar, a ofrecer una superficie de apuntalamiento a una intricación, dice el psicoanálisis, entre lo que junta y lo que separa. Supónganse, estamos acá para pensar. Para pensar necesitamos poder discriminar, separar, decir esto o aquello, esta palabra y no la otra, este concepto y no aquel, esto es blanco, lo veo blanco, esto es negro, lo veo negro. Y también necesitamos poder juntar para construir una frase que nos permita comunicarnos. Entonces, ustedes ven, no es que lo que separa es una porquería, ni lo que junta per se es una maravilla. Funciona bárbaro si trabajan juntos. Lo propio del antropoceno es que eso que debía tejerse junto, entrecruzarse, conversar, volverse un interlocutor, aflojó la trama. Cuando la trama se afloja, lo que divide gana la partida, dice Eugene Enríquez. ¿Logro ser clara con esto? Enríquez, que es el que hace esta hipótesis de una pulsión de muerte desatada, ¿no? Dice también, bueno, no, pero todavía no la ganó, ¿no? Un poco como Yankelevich, que dice, no, bueno, pero podríamos hacer otra cosa. Sí, obvio que podemos hacer otra cosa, pero hacer otra cosa mm, pone en juego un trabajo psíquico en el sentido de un trabajo político, de pensar también algunas posiciones. Bueno, entonces, hasta acá coloqué algunas cosas hablando de posiciones y por favor ustedes me van diciendo cuando les parezca que haya que interrumpir o aclarar.
Digo, nada de lo que, y mencioné, ¿recuerdan que mencioné hace un ratito el concepto de filiación? Decía, bueno, y el problema es que esa afiliación se parece estar renunciando a la afiliación, ¿no? El arreglate solo que te lanza la orfandad filiatoria, no estoy hablando de la orfandad de aquellos cuyos uno o dos o qué sé yo, dolorosamente los dejaron tempranamente, estoy diciendo sin referentes. Digamos, estamos en un programa que dice tenemos que pensar la referencia. Tenemos que pensar los referentes. Para poder intervenir hace falta referente. No confundamos referente con sujeto. El referente es un lugar de un concentrado simbólico. El referente es un garante de que pasen unas cosas y no otras. El referente es un custodio, y voy a retomar el concepto de custodia, de los encuadres. Ahora, cuando mencionamos el concepto de filiación, y Marcelo Viñar trabajaba, sin expresarlo de esta manera, pero trabajaba en esta línea, encontré hace poco unas reflexiones de una mujer, eh, a ver, con formación filosófica, con formación psicoanalítica, que ejerce el rabinato, ¿no? Y se llama Delfín Orvillé, una mujer que dentro del grupo más atrincherado de una concepción del rabinato, dicen, imposible escuchar a esta mujer, ¿no? Ya que ya sea una mujer rabina, ya resulta urticante, con lo que ella piensa resulta un poquito más incómoda. Fíjense, tres voy a traer de ella a lo largo de esta conversación. Una que tiene que ver con las filiaciones y esto de que para que haya justicia genealógica hay que admitir dos cosas. Una, que venimos después, es decir, que hubo otros antes que nosotros, que nos precedieron, ¿no? Y que esos otros que estaban antes hayan estado dispuestos a donarnos generosamente algo, ¿no? De volver disponibles para nosotros las palabras, por ejemplo. Por eso nuestros oficios, los oficios del lazo, son oficios que por lo general ponen en juego dispositivos de palabras, incluso cuando van a poner en juego unas actividades, unas acciones que trabajan con otros materiales, ¿no? Pero fíjense lo que dice Delfino Orvillé. Se ha constatado, dice ella, que si tus padres o tus abuelos fueron a Auschwitz, es decir, a un campo de concentración, incluso si no te enteraste, incluso si ellos nunca te lo contaron para nada, vos vas a actuar de manera diferente a las situaciones estresantes, ¿no? Está diciendo, hay algo que pasa de generación en generación cuando la generación anterior sufrió, pasó, atravesó una situación extrema. Incluso si no te lo contaron, es decir, incluso, y casi les diría peor si no nos lo contaron, porque nos atraviesa y no sabemos qué nos está atravesando. Pero ella insiste, es como si hubiera un conjunto de impactos en tu vida, residuos de historia, que no son tu historia, que vos no viviste, pero de los que guardás una traza en alguna parte. Tu ADN no sabe nada, pero tu cuerpo de algún modo se acuerda. Ustedes ven la inscripción de lo traumático en términos de transmisión intergeneracional. Y quizás traigo esto para que ustedes constaten la gravedad de la interrupción de una justicia genealógica. Porque cuando lo traumático, tac, ¿no? nos atraviesa de este modo, es obvio que las vidas suelen vivirse de maneras más mortificadas, por decirlo de alguna manera. Para conversar sobre estas cosas, recurro también a una posición, y creo que los oficios del lazo, no sé, yo no podría de otro modo, pero no es una obligación que nadie se identifique con eso. Delfino Orviñé insiste en lo siguiente a propósito de las filiaciones. Lo sabes muy bien, vos también. A veces somos los hijos de nuestros padres biológicos o de los que nos adoptaron. A veces, quiere decir, la filiación no es solamente un efecto de la fábrica de carne, diría Alejandro, ¿no? Es decir, para inscribirse como un nuevo, como un otro, como un hijo, una hija, un hije, no alcanza con la fábrica de carne. Es necesario que además nos ofrezcan la posibilidad de un sentido. Pero vuelvo a Delfín Orvillé. Dice, a veces somos hijos de estos, de los procreadores, de los engendradores o de los adoptantes. Pero uno es siempre, dice ella, hijo, hija, hije,
de nuestras bibliotecas, de las lecturas que hemos hecho o de las historias que nos han contado. Todos nosotros hemos sido concebidos por una procreación literariamente asistida. Me encanta esta idea de ser sujetos, ¿no? Que venimos de una procreación literariamente asistida. Quiere decir de las historias previas, ¿no? Quiere decir de eso que nos llegó por transmisión, de eso que nos pasaron. Cuando se interrumpe la justicia genealógica, se interrumpe la transmisión. Y la transmisión, cuando se interrumpe para concluir con la referencia del Pinot Villiers, dice que también en algo que, eh, a ver, podríamos decirlo así como la condición humana no es sin ambigüedad, así como los sujetos estamos habitados por aquello que quiere sumar, multiplicar, juntar, agrupar, crear sociedad, formar conjuntos y a la vez estamos habitados por aquello que quiere separar, restar, dividir y que van viendo así que junto, que separo, que sumo, que resto, digamos, lo que no es sin efectos en la subjetividad de los nuevos, digamos. También si la condición humana es ambigua, si puede albergar el deseo de que los otros vivan en dignidad y el deseo de que el otro desaparezca por descuido, por desatención, por hambre, por ataque, por bomba, por lo que fuera, ¿no? También la transmisión, dice Delfín Orvillé, es algo que contiene una ambigüedad. Y lo traigo porque yo creo que cuando nosotros trabajamos y trabajamos en territorio, esto que voy a decir nos plantea un interrogante que por lo menos merece que cada tanto lo tengamos en cuenta. Ella dice, la no pertenencia, y está acá, fíjese, pertenencia, condena a muerte. Es decir, no ser de ninguna parte, no, digamos, no estar inscripto en ninguna parte, condena a muerte. Pero el exceso de pertenencia condena a no ser jamás uno mismo. Ustedes ven el umbral, el filo, el borde, ¿no? Entre la necesidad de pertenecer, pero también la necesidad de poder ser uno mismo. Y la transmisión transita eso, ¿no? Ella dice, la conciencia de una pertenencia puede crear un sentimiento de continuidad y de vínculo entre generaciones, pero también puede pesar demasiado e impedir el surgimiento de un individuo si éste está abrumado por el peso de su herencia. Bien, esto que puede parecer así como, no sé, de otro lado, qué tiene que ver con nosotros, qué sé yo, lo voy a relacionar con una constatación que hicieron unos investigadores después de Bourdieu. Ustedes todos conocen a Bourdieu, ese sociólogo que trabajó la cuestión de la reproducción y que dice, bueno, a ver, todo el sistema apunta a la reproducción. Naciste acá, tenés que quedarte acá, ¿no? Entonces, es decir, que la reproducción trabaja a favor de lo que nosotros llamábamos, nombrábamos, la división de las infancias. Una vez que se dividen, para unos unas cosas y para otros otras. Para unos niños y menores en el sentido de más chiquito y para otros infancias minorizadas. Es decir, metidas en el engranaje de una forma muy particular de institucionalidad, ¿no? Entonces, cuando estos sociólogos, digamos, que toman la idea de la reproducción, pero admiten que Bourdieu se quedó corto, como cualquier pensador, todo pensador siempre se queda corto, porque nadie puede pensarlo todo, y además, todo pensador, como todo concepto, una vez que está lanzado al mundo, tiene sus traductores e intérpretes, ¿no? Es decir, se le agrega el significado, el sentido que se le pone. Logro ser clara con esto. Es decir, no sabemos si Bourdieu tenía este límite a su pensamiento, pero los descendientes, los herederos, los intérpretes, y todos somos descendientes, herederos e intérpretes, decidieron que Bourdieu era el exponente de la reproducción. Y así quedó medio disimulado lo que no es reproducción. No lo que Baudelot dice, a ver, sí, los aparatos ideológicos del Estado, para utilizar el concepto de Althusser, tienden a la reproducción, pero no solo reproducen, también se abren oportunidades y ocasiones emancipatorias. Es decir, también hay propuestas desalienantes, ¿no? Pero entonces fíjense lo que estos que siguen la línea de Bourdieu señalan
sobre un problema muy concreto que si hay educadores ahí entre las salas seguramente reconocerán, que es esta idea de que parecería que casi como si fuera una ley divina, si perteneces a ciertos sectores sociales difícilmente te irá bien en la escuela. ¿Viste? Es decir, nació ahí, el grupo familiar no sé qué, el qué sé yo, bueno, ¿cómo te va a ir bien? ¿No? Pero ellos dicen, no es que haya que desentenderse de las condiciones materiales de la existencia, ni tampoco de las herencias, tal como dice Delfino Orvillé. Bueno, si vos venís en una trama donde los anteriores han sido traumados por políticas sistemáticas de desaparición, bueno, es difícil que te pares vivito y coleando así para ser feliz en la vida, ¿no? Pero eso dice, a veces un chico puede estar colocado en una disyuntiva terrible, que es que si le fuera bien, sería registrado como un traidor a su clase. Y a veces prefiere que le vaya mal para que nadie lo acuse de traición. ¿Ustedes se dan cuenta la sutileza de un cambio de posición? ¿No? Es decir, uno dice, no, le va mal porque pertenece ahí. No, no, le va mal si lo colocamos en la disyuntiva de que para que te vaya bien tenés que traicionar. Pues esa es una disyuntiva inventada, ¿no? Es decir, no es una disyuntiva que no se pueda evitar, se puede evitar, ¿no? Quizás los oficios del lazo trabajen en evitar ciertas disyuntivas, ¿no? Que implican colocar a los sujetos en callejones sin salida. Bien. Estamos hablando de oficios y oficios de lazo y yo había empezado esta parte diciendo me quiero referir a unas posiciones, ¿no? Y voy a decir, bueno, ¿desde qué posición hablo? Y le decía, me identifico con lo que desde hace tiempo se viene trabajando, conceptualizando y en consecuencia poniendo a trabajar en los territorios concretos como pensamiento clínico, ¿no? Uno de los que inaugura, digamos, esta línea de trabajo fue un psicoanalista llamado André Green. Y André Green decía que esta noción era una noción que invitaba a revisar todas las fronteras, ¿no? Entre lo normal y lo patológico, entre, bueno, digamos, todo aquello que ha sido marcado de manera bien segmentada, bien compartimentalizada. Pero André Green dice, digamos, en su trabajo y en su posición, ¿no? Dice, a ver si se los leo, a ver si él es más claro que yo. Hablar de pensamiento clínico alude, en última instancia, a transformaciones que están dictadas por la angustia, el sufrimiento, el dolor, y también concierne a las estrategias para negar lo anterior, para combatir, para buscar sacarse de encima, para tratar de ir más allá. El pensamiento clínico forja conceptos que dicen de las razones del inconsciente. A mí me parece una cuestión extraordinaria, porque tiene que ver para mí, o me gusta introducirlo, traducirlo, interpretarlo, como decir, a ver, nosotros no podemos trabajar en estos oficios, sí podemos, pero a ver, sugerimos. Sugerimos para no pasarla mal, para no colocarnos en posiciones mortificantes, ¿no? Es decir, que lo que está en juego no es solamente la subjetividad del otro, no es solamente lo que le acontezca al otro, es mi subjetividad, es lo que me acontece en relación con el otro. Y el pensamiento clínico pone en evidencia esta relación. O dicho de otro modo, pone en evidencia, desde la perspectiva, ustedes pueden tener otra y yo puedo estar equivocada, que entre nosotros pasan unas cosas a las cuales el psicoanálisis llamó transferencia y que es difícil comprender lo que acontece en los territorios, en los oficios del lazo, sobre los que vamos a hablar dentro de un rato, ¿no? Si nosotros negamos que circula entre nosotros algo que no es necesariamente decible, que no es observable con nuestros ojos, pero que afecta lo que decimos, lo que miramos, lo que elaboramos, lo que se hace posible y lo que se vuelve sumamente arduo, ¿no? No quiero usar la palabra de imposible, porque es una palabra que también el psicoanálisis echó a rodar y que también tuvo sus intérpretes, y ciertas interpretaciones podrían conducirnos
como decía, a ver, a armar coartadas. Supónganse cuando Freud decía, hay tres oficios imposibles, gobernar, curar y educar. Ah, es imposible, chao, ¿para qué me voy a dedicar a esto? ¿No? Como sin atender al detalle, pequeño detalle, que Freud trabajaba de esto, es decir, él hacía posible un oficio que decía imposible. Entonces, ¿qué quería decir para Freud imposible? Bueno, que nunca lo lograremos todo, que nunca perfectamente, que nunca definitivamente, y me gusta agregar que para algunos de nosotros, lo imposible es no hacer unos intentos. ¿No? Cuando alguien dice, a ver, yo quisiera que la adolescencia y la juventud no estuvieran atravesados por lo mortífero de los tiempos. Quisiera ver si les puedo ofrecer unos continentes y se les puede ofrecer unos asilos. Delfina Arias, una antropóloga argentina que trabaja con, digamos, en situaciones de extrema dificultad, ¿no? Ella dice que cuando estaba trabajando en pandemia, ustedes también la pasaron, ¿no? Es decir, esos momentos donde además se agregaba, digamos, digamos, la posibilidad de unos encuentros, de una proximidad, ¿no? Ella decía que se había dado cuenta que lo que le quedaba para refugiarse era el oficio, que el oficio era el refugio, ¿no? Y nosotros podemos decir que nuestros oficios son oficios para refugiar a otros, donde también nos refugiamos, ¿no? Y son oficios de los intersticios, ¿no? Seguramente algunos de ustedes, algunos, trabajan, a ver, en lugares que no tienen muros, trabajan en las esquinas, en las paradas del colectivo, en los que no tienen techo, no trabajan en arquitecturas materiales. Y esto no les impide construir arquitecturas simbólicas llamadas instituciones, ¿no? Una institución es un intento, y es un intento ¿de qué? De comenzar otra vez, ¿no? Instituir tiene que ver con poner en marcha, tiene que ver con dar origen. Entonces, no es la pared de ladrillo, de paja, de chapa, ¿no? Es el intento de recomenzar. Es una oferta de un acompañamiento, diría Laurence Cornu, dado que para ella nuestros oficios son oficios del acompañar y son oficios, dice ella, de hacer humanidad. Y sabemos que no estamos idealizando la humanidad, quiero decir, no estamos diciendo, ay, todas bondades, todas maravillas, toda idealización. No, no, no. Hacer humanidad con lo que tenemos, con esos componentes que están siempre en tensión, digamos, con ese recoveco del inconsciente más arcaico, digamos, que no quiere a nadie, ¿no? Y al lado de ese inconsciente más arcaico que no quiere a nadie, también con ese inconsciente se piensa, ¿no? Y se piensa como puede pensar un filósofo como Jacques Luc Nancy, que dice, bueno, a ver, se trata de tener pensamientos de amorosidad. Pensamiento de amorosidad. Y no dice que uno se tiene que enamorar de todo el mundo ni declararle el amor a nadie. Él dice, un pensamiento de amorosidad significa que para mí todo tiene valor y sentido y que le reconozco a cada cosa y a cada quien su valor y su sentido. ¿Ven otra manera de entender la cuestión de la amorosidad? ¿No? La amorosidad es un anfitrionaje a la extranjeridad del otro, a todas las extranjeridades, ¿no? Y uno podría decir que nuestros oficios, bueno, estamos, nada, invitando a las extranjeridades, ¿no? A poder hacer una tramitación que les permita sobreponerse a lo traumático, a subjetividades acosadas, al deseo de autodestrucción y al deseo de destrucción propulsado por un capitalismo pulsional que promueve vía pleonexia un modo particular de desconocimiento. Conjunto de palabrejas, tengo que volver para atrás y despejar. A ver, la pleonexia es una palabra muy antigua. Como todas las palabras tiene su historia. Cada palabra conlleva un mundo, atravesó territorios, momentos, glorias y pesares, aplausos y chistidos así de desprecio. Bueno, pero la pleonexia era una palabra que utilizaban los griegos que viene a cuento del capitalismo pulsional. Porque ellos decían, para que haya democracia no puede haber pleonexia. ¿Qué era la pleonexia? La acumulación voraz desmedida de unos que se quieren quedar con las partes que tienen que ser propiedad de todos. ¿Logro ser clara con esto? Y los griegos decían, si hay unos
que se quieren quedar con todo, olvídense de que haya democracia. Para que haya democracia, tiene que existir la justa medida, ¿no? Entonces, digamos, a ver, traigo este vocablo de la Grecia antigua. Y ahora voy a traer un concepto psicoanalítico haciéndolo viajar y explorar otros territorios, porque es un concepto que también otras disciplinas lo han tomado, pero lo voy a tomar psicoanalíticamente, que es el concepto de excepción. Vieron que está el estado de excepción, las ciencias políticas, la sociología, que ellos trabajan sobre el estado de excepción, es un momento de suspensión particular de unos modos de llevar la vida entre todos. Pero Freud había tomado de la literatura una figura que Shakespeare había trabajado, Ricardo III. Ese era un rey pobre, muy maltrecho, ¿no? Algunos dicen que era jorobado, que, en fin, que hoy dirían, seguro que le hicieron bullying toda su vida, que lo trataron mal, que lo miraron feo, ¿no? Pero el tipo era rey, digo, tenía esa... ¿no? Entonces, en un momento, ese rey, que es un despiadado total, cuando le van a reclamar y decir, che, sos un rey, no podés ser tan despiadado, ¿qué dice el rey? Ah, no, no, olvídate. Dice, a mí me las hicieron todas. Me dijeron de todo, se burlaron, me miraron feo, me maltrataron. ¿Sabes qué? Yo me considero que puedo estar afuera de la ley, que puedo salirme de la ley. Estoy exento de la ley, soy excepcional. No sé si logro construir una línea de reflexión. Bueno, ¿qué pasa cuando los excepcionales tienen una dimensión política demográfica severa? ¿Logro ser clara con esto? Como decir, che, a mí me la jugaron de todo, me hambrearon, me dejaron sin casa, no me dieron laburo, no me cuidaron la salud, no puedo llevar adelante una vida digna, vivo de mendrugos, perdón, ¿no? No, a mí no me apliques la ley. Lucía, ¿vos levantaste la mano o fue Natalia? No, fue sin querer. Ah, Perdón. yo digo, qué alivio la voy a Ay, tener una pregunta. no, encima estaba siguiendo, perdón, No, interrumpí todo el... estuvo buenísimo. Bueno, a ver, no sé si se entiende. Vieron que la figura del excepcional, uno dice, "Ah, es excepcional, es grandioso, maravilloso y parece un héroe, digamos, ¿no? Pero también están los excepcionales en el sentido de aquellos que Freud trabaja como figuras de la excepción y que dicen, cuando me hicieron de todo, cuando me despreciaron, me humillaron, me colocaron en situación de dignidad, a mí no me vengan a pedir ninguna nada, ¿no? Como decir, me considero libre de sujetarme a ninguna ley del cuidado del otro ni del cuidado del mundo común. Puedo hacer lo que quiero. No estoy diciendo que esto esté pasando. Digo, me preocuparía que pasase, ¿no? Es decir, que de pronto sectores importantes de población ninguneada, ¿no? Tratada con políticas de subjetivación, decidan que, bueno, ¿por qué alguien les pediría volverse un sujeto social? ¿Por qué alguien les solicitaría que ejerzan de ciudadanos? No sé si logro ser claro. Bueno, ese es un momento, digamos, esa descripción de una posibilidad horrorosa, a veces temo que si el capitalismo pulsiona la avanza, ¿no? Se nos concrete. En ese sentido, nuestros oficios de lazo son oficios a contramano, porque son oficios que intentan poner en juego, me parece, quiero creer, para la mayoría de nosotros, digamos, unas políticas subjetivantes, que no le dicen al otro cómo debe ser, pero que le dicen al otro lo que Marcelo Viñar decía, existís para mí. Podés ponerte de pie porque yo conozco tu nombre, puedo mirarte a los ojos, puedo darte la mano y puedo acompañarte un rato respetuosamente, sin proponerme domesticarte, sin pedirte sometimiento, sin hacer de vos el objeto de una política demagógica, sin pedirte contraparte.
hago esto porque es mi oficio. Y nuestros oficios, desde esta perspectiva, son oficios del don, en el sentido derridiano del concepto de don. El don es un concepto muy antiguo, digamos, qué sé yo, Moss, Maus, como ustedes lo quieran pronunciar, lo hay echado a rodar. Decía, bueno, hay sociedades, Natalia ahí, va siguiendo esto, así me confío en que estoy siendo un poco clara y decía, mira, a ver, para que podamos vivir juntos, tiene que haber unas cosas, unos que deciden darle algo a otro, el otro que lo recibe y que me devuelve algo, que me da un contradón. Bueno, yo no estoy diciendo, en un momento lo decía, por eso me parece interesante cuando uno piensa lo que uno vino pensando, también hacer como las correcciones, si ustedes quieren, que uno mismo se hace. Yo en un momento dije, no, 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 olvidemos solo Derrida. Derrida dice, I don't, solo si me olvidé del contradón, nada cambio, ¿no? Y algunos me decían, pero ¿vos te parece de verdad que podemos renunciar a nada? Una sonrisita, un agradecimiento, algo de contradón, ¿no? Y yo decía, no, no, tiene que ser un don donde el otro no esté en deuda. Insisto en que el otro no tiene que estar en deuda. Es decir, si es un sujeto de derecho, nadie tiene por qué estar en deuda por recibir lo que corresponde que reciba, ¿no? Pero a lo vez digo, hay una lógica de un cierto intercambio. Y, y quizás esa lógica del intercambio, don contra don, ni hablar del don generoso de Ridiano, también esté hoy un poco en jaque. En el sentido de quizás lo que se pide a cambio es la alienación, ¿no? Es decir, es el sometimiento, es la renuncia al pensar. Bueno, yo les decía, me escribo en esa corriente del pensamiento clínico que inauguró de algún modo, que inauguró en el sentido de formalizó en un libro precioso que se llama así, La pensée clinique, el pensamiento clínico, André Green. Acá digamos, desde una perspectiva, pensando ya en los oficios del lazo, el que toma el guante de esto y lo reformula, pensando en nosotros, en nuestros haceres y quehaceres, es Daniel Korinfeld, ¿no? Con quien trabajo hace mucho tiempo, y que en un artículo que publicó en Instituciones, Saberes en Acción, Aportes para un Pensamiento Clínico, que compilamos Daniel Korinfeld, Carmen Rodríguez y yo, él saca un artículo que se llama Los que escuchando se van orientando en su caminar. 8 consideraciones sobre la clínica e instituciones. No me voy a detener en las 8 consideraciones, pero voy a decir que lo que Dani acá recupera es una cuestión de que, él dice, la perspectiva clínica del pensamiento clínico implica el reconocimiento, el registro de la existencia del inconsciente. Y esto, aunque parezca así como una secuencia evidente, no, no es evidente en tiempos del fetichismo neuronal. No, es decir, no, espera, aparte de una neurona, hubo un sueño, ¿no? Aparte de una neurona, hubo una memoria psíquica, una transmisión intersubjetiva, transsubjetiva, ¿no? Es decir, sabemos que si las generaciones anteriores les pasó ciertas cosas, nosotros vamos a tener que elaborar ciertas otras. Dani recuerda que desde esta perspectiva se cambia totalmente, digamos, la noción, esa frontera con puestos fronterizos y policía de frontera entre lo normal y lo patológico. Por esto que decíamos, ya la locura no es una cuestión pensada en los términos clásicos, ¿no? Digo, concepto que también pasó por distintas épocas y estigmatizaciones y también a veces idealizaciones, ¿no? Pero bueno, entonces Dani dice, lo que nosotros hacemos con lo que se llamaba patológico es considerarlo un analizador social. ¿Se entiende? ¿Quiere decir que el sujeto no está comprometido? Sí, está comprometido, por supuesto. Lo padece, lo encarna, lo sufre, ¿no? La pasa mal, ¿no? Pero al considerar esto, nosotros decimos, por supuesto, es con el sujeto con quien hablamos, es al sujeto a quien nos dirigimos, es al sujeto, para el sujeto al que volvemos disponibles unas herramientas para que pueda pensar, elaborar y elucidar, pero no ignoramos de ningún modo que lo que encarna es algo más que su carácter de sujeto singular, individual.
¿no? Entonces, bueno, así Dani va marcando las características del pensamiento clínico, entre las cuales el lugar que damos a la palabra, ¿no? A mí me gusta decir que nuestro trabajo, nuestros oficios, son oficios que, entre otras cosas, se ocupan de apalabrar los cuerpos, ¿no? Y esto de apalabrar los cuerpos, es decir, de volver disponible aquello que nos permite vivir con otros. Y esto de apalabrar los cuerpos tiene que ver con algo que quizás tendría que haber mencionado antes, pero que traigo a colación ahora, que es que, digamos, si nosotros necesitamos existir para otros, es porque nosotros somos arrojados al mundo en lo que Laplan llama una situación antropológica fundamental, fundacional, ¿no? Que es que somos arrojados al mundo y sin otros morimos, ¿no? No hay vuelta de hoja. O hay otro ahí, ¿no? Y cuando digo otro no es una cuestión de género, mucho menos de sexuación. Otro, otra, otre, ahí capaz de recibirnos, ¿no? De crear para nosotros un envoltorio protector para que estemos a salvo de la intemperie y ofrecernos un envoltorio sonoro de palabras para que podamos acceder a la manera de nombrar el mundo, para que podamos comunicar nuestras experiencias y vivir con otros. Entonces, bueno, estas cosas digamos, tienen que ver con un pensamiento clínico. Dani menciona otras, les dejo, los invito a leer el trabajo de Dani, pero entre otras, digamos, subrayo dos. Una es la cuestión de la hipercomplejidad que se pone en juego en un pensamiento clínico. Es decir, esa necesidad de pensar a la vez, yo les diría, ¿no? Lo individual, lo familiar, lo social, digamos, en los movimientos del aparato psíquico, los movimientos sociales, no sé si es decir, la multidimensionalidad de la cuestión, ¿no? Y que, por otro lado, digamos, si pensamos desde las perspectivas que intento esbozar o ir sugiriendo como andamios, a ver, ¿cómo decirlo? Nosotros no nos podemos permitir negar el potencial de destructividad que se aloja también en el mismo aparato psíquico que padece y que necesitamos que pueda registrar las vidas en el tono de lo vivificante. Yo les diría, quizás uno podría pensar que las instituciones, y cuando digo instituciones, recuerden, no estoy diciendo de tal edificio, no estoy nombrando ni tal escuela, ni tal salita, ni tal centro, no estoy diciendo aquello que intenta que algo pueda comenzar, ponerse de pie y comenzar, digamos, podrían distinguirse entre las que son más vivificantes o las que son más mortificantes, ¿no? Y cuando digo las instituciones, y lamento tener que decir esto, pero me parece un recordatorio fundamental, si uno sigue la línea de pensamiento de Castoriadis, que fue un gran pensador de las instituciones y fue un inmenso psicoanalista, Castoriadis ayudaba, digamos, de una manera muy incómoda para todos nosotros, ayudaba a recordarnos que no podemos depositar en las instituciones algo negando que las instituciones somos cada uno de nosotros. Nosotros, ¿vieron que nosotros decimos, instituciones, porque hay instituciones, eso? Bueno, a ver, las instituciones somos nosotros haciendo institución. Son lo que nosotros ponemos ahí. Y esto, a mí me gusta decir que esto es lo más terrible, porque entonces lo que ahí acontece no ha sido sin nosotros, pero será con nosotros porque podrán tener otros aconteceres. No sé si logro decir, es decir, si nosotros si nosotros concedimos tanto para dar lugar a lo mortífero, también podemos laburar tanto para dar lugar a lo vivificante. Ahora, no se puede laburar en este entre si no nos pensamos. Es decir, y por supuesto esto es muy particular porque nadie puede obligarle ni a una maestra, ni a un profe, ni a una trabajadora social, ni a un animador sociocultural, ni como quieran llamarlo. Decir, bueno, piénsese a usted mismo y pregúntese por qué está ahí. Que es en el fondo la pregunta que se pone en juego. ¿Qué hago yo acá? ¿Por qué estoy acá? ¿No? Sobre todo porque cuando no está esta pregunta, a veces podría pasar, algo que quizás sea excepcional, que es que en estas condiciones en las que las cosas pasan, digamos, se produzca una deriva muy indeseable
que es obtener un cierto beneficio secundario a partir del sufrimiento del otro. Horrible lo que acabo de decir, ¿eh? Espantoso, les pido mil disculpas, ¿no? Pero podría llegar a pasar, es una hipótesis desagradable, ¿no? Que me gustaría que no nos aconteciera nunca, pero para que no nos acontezca hay que preguntarse, ¿qué hago yo acá? ¿No? Para que el otro pueda reiniciar, recomenzar, tener más de un nacimiento, como dice Leyandre. Nosotros para ser sujetos necesitamos más de un nacimiento, no alcanza con el nacimiento que nos propone la fábrica de carne, ¿no? Necesitamos pensar algunas cosas. ¿No? Algunas cosas sobre nosotros en términos también transferenciales y contratransferenciales, es decir, ¿qué pone en juego la presencia del otro, extranjero? No en el sentido que vino de otro lado, vive en otro barrio, habla otra lengua o tiene otro pasaporte, sino en el sentido de un alter, un otro. Un otro es siempre un extranjero. Un extranjero siempre tiene un potencial de producir una vacilación identitaria. Si yo no puedo como registrar que a veces estoy colocado en una posición de vacilación identitaria y elaborar algo de esto, quedo preso, ¿no? De lo que el otro deposita en mí y el otro queda preso de lo que yo deposito en el otro, ¿no? Es decir, queda preso de unos fantasmas, podemos decirlo así, ¿no? ¿Cómo se diría? Encadenado, quedamos ambos encadenados unos fantasmas, no necesariamente prometedores de movimientos vivificantes, ¿no? Y cuando digo esto de los movimientos vivificantes, quisiera recordar, digamos, esa distinción que hacía un psicoanalista inglés, Adam Phillips. Él decía, bueno, cada uno lleva la vida en función de una relación entre dos cosas que por lo general sabemos que nos pasan, pero no necesariamente nos las proponemos pensar, entre la vida vivida y la vida no vivida. Dice, cada cosa que nosotros hacemos, que cualquiera de nosotros hace, forma parte de su vida vivida y forma parte de unas decisiones. A ver, las decisiones no son solamente, digamos, producto de una voluntad consciente. Las decisiones también están atravesadas por el inconsciente que circula por ahí. Que quiero decir, el inconsciente es bastante fullerito, es travieso, nos hace zancadillas, nos hace cometer furcios, actos fallidos, decir cosas que no deberíamos haber dicho. Digo, el inconsciente nos juega muchas malas pasadas, ¿no? También nos sostiene, ¿no? Pero entonces, digo, nosotros tomamos unas decisiones y llevamos adelante unas vidas. Las decisiones que fueran, no estamos acá juzgando ninguna decisión. Ahora, cada decisión implica que vamos llevando la vida vivida acá y en simultáneo se nos va construyendo la vida no vivida. Es decir, lo que no vivimos en función de la vida que sí vivimos, ¿no? Entonces, Adam Phillips dice, bueno, mire, las vidas pasan según la relación que uno tenga entre la vida vivida y la vida no vivida. Si uno tiene una relación de resentimiento, de rencor, de animosidad, de vergüenza, de humillación, hasta de odio, y bueno, la vida vivida está carga con esa historia. No sé si logro ser clara, ¿no? Entonces, me parece que nuestros oficios también transitan en ese umbral de que la relación entre las vidas vividas y las vidas no vividas no lleven la marca de lo mortífero, sino la marca de unas decisiones tomadas en libertad condicional. Si todos nosotros vivimos en libertad condicional. Nadie hace exactamente. Cuando decimos yo hago lo que, a ver, siempre hacemos lo que no escuchando, no viendo, no recordando que estamos afectados por los que vivieron antes, ¿no? Que estamos afectados por nuestras relaciones con los otros, que estamos afectados por el modo en que también interpretamos la intervención de los otros. Bien, llegado a este punto, yo tenía un cartelito que decía 10:45, 11:30, me dijo Natalia, y estoy casi en las 12. Bueno, ¿les parece que voy a una pausa? Bárbaro, hacemos una pausa capaz que 10 minutitos y volvemos con unas preguntas que tenemos, Graciela, ¿te parece? Bárbaro. Me quedan un par de cosas que no Dale. querría cerrar sin compartir, aunque más no sea enunciar. Después vemos si ustedes las trabajan, las trabajamos juntos, después no importa. Pero un par de cosas que quiero asociar a la idea de pensamiento clínico. Pero 10 minutos yo me voy a buscar un café, seguro que ustedes se hacen un mate. En 10 minutos nos vemos. 12:10 tomamos. Perfecto, 12:10, aprovecho para, les estamos poniendo ahí en el link,
anda, Graciela, tranqui, pero solo para recordar que se puedan anotar para tener las constancias de participación y así también registramos y les podemos enviar el certificado y que están tanto Nicole como Nati registrando las preguntas que se están dando en el chat y también me comenta Nicole que hay varias manos levantadas como para hacer aportes. Así que la idea es volver bien puntual a 12:10, retomar estas cuestiones que quedan que le quedan a Graciela para compartir y retomamos las preguntas. Y por supuesto, quedamos muy disponibles. Nos pueden escribir a ni silencio ni tabú @mides.gov.uy para continuar el diálogo, las reflexiones, para saber más sobre el programa. Y también sobre toda la disponibilidad de formaciones y de propuestas que tenemos en todo el país. Así que nada, muy agradecidos y nos encontramos 12:10 puntual. Buenas, buenas. Perdón que tengo la voz que se me... Hace como 3 semanas que estoy así. Muy bien, siendo puntuales, si te parece, Graciela, entonces continuar con la presentación Bien, y cuando a ti te parezca que es un cierre, nosotros retomamos estas preguntas y viendo el tiempo, dale, para hacer ¿tenemos como... muchas preguntas? Hay muchas, hay varias preguntas, también hay un montón bueno, de aportes, de agradecimientos, de felicitarte. Muchas cosas donde, nada, agradecen el espacio y que algunos ya te conocían y era un placer volverte a escuchar, y otros no, y otras no. Entonces, bueno, hay diversidad de preguntas y de frases y mensajes, y ahí entonces, si te parece, lo que podemos hacer es, o Nati puede como comentarte lo que sí estuvo relevando de las preguntas, y a Sí. partir de ahí haces el cierre con lo que te queda de conceptos y retomando estas preguntas. ¿Te parece así mejor o al revés? No, a ver, viste que a veces las preguntas te lanzan a cosas Bien distintas. no, y que te llevan su tiempo de desarrollo. Em, yo le digo, a mí me queda... Perfecto. No, no, pero a ver, tampoco te Sí. digo que lo pueda resolver en 20 minutos. También te mentiría si te digo en 20 minutos pude transcurrir sobre esto. Em, Podría ser, a ver qué te parece, un Ujú. listado como de las asociaciones de lo que me queda pendiente, sin Perfecto. necesariamente desarrollarlas, solo para terminar de plan, para que no quede un panorama restringido. Bien. Después vamos a los comentarios, o por lo menos a escuchar, me importa escuchar por dónde anduvieron, así que y querría tener un rato para eventualmente, no sé si responder a cada una de las inquietudes, pero tener un panorama de qué está resonando por ahí. Entonces, Perfecto. si ¿te parece algo así? Una breve cosa de mención de lo que no voy a transitar más que mencionándolo. ¿Te parece bien? Perfecto. Me ¿Sí? encanta. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, estábamos, ¿se acuerdan hace un rato en esta idea de la situación antropológica fundamental, ¿no? Esa situación de indefensión. Esa situación, a partir de ese primer momento, digamos, del primer nacimiento que va a requerir otros nacimientos, me gusta decir, y hace un tiempo que vengo trabajando en, digamos, una noción, una descripción, qué sé yo, eh, algo que diría algo así como, ninguno de nosotros es un sujeto a menos de que nos consideremos sujetos exiliados y sujetos surcidos. Me importa acá subrayar el concepto de surcido, ¿no? Y sabemos que en los oficios del lazo, y en otro momento quizás desarrollemos esto, ¿no? En los oficios del lazo nosotros somos como obreros, proletarios, laburantes de la reparación, ¿no? Esa reparación no deja al otro, no sé si ustedes utilizan la expresión, me vi una expresión que acá se usa, pipí cucú, ¿no? Pipí cucú quiere decir perfectito, redondito, limpito, planchadito, no, no, no nos deja pipí cucú, ¿no? Pero
hace posible que lo herido, lo dañado, la zona detrimentada, como se dice en psicoanálisis, no signifique un agujero por el que se nos escapan las ganas de vivir, ¿no? Ahora, esa cuestión de sujeto surcido tiene que ver también con el pensamiento clínico, en el sentido que desde otra línea de trabajo que colabora a pensar esto, se recupera una asociación muy antigua. Vieron que a mí me gusta ir a buscar las palabras allá lejos, ver qué dijeron, qué yo, bueno, y a veces me encuentro otros que son mucho más sabios que yo, mucho más eruditos que yo, que estudiaron cosas que yo no tenía la menor idea. Bueno, ustedes saben que hace mucho, mucho tiempo, en otra lengua, eh, ay, espero, ¿cómo se dice? Spoilear. Estoy spoileando el concepto. Horrible de mi parte. A ver, pero el verbo pensar en otra lengua se escribía prácticamente igual, en otra lengua que se decía penser, es un francés muy antiguo, ¿no? Se escribía casi igual que otro verbo, penser. A ver, piensen, se pronuncia lo mismo, es el contexto lo que te diferencia. Penser quiere decir pensar y penser, que se escribe con una ligerita diferencia, quiere decir vendar. Y Bernard Stiegler dice, penser es penser. Pensar es vendar. Es decir, es ocuparse de que ahí donde hubo un daño, una herida, una quemadura, un tajo, un corte, que eso se cuide para que eso no devenga un problema existencial. ¿Logro ser clara con esto? Entonces, el pensamiento clínico trabaja en las dos vertientes de pensée. Pensée como la actividad reflexiva y pensée como la actividad metafórica, obviamente, ¿no? De ir haciendo que no se infecte, que no se pudra, que no se ahonde, que no se, que no se aumente el desgarro, que no nos quede una mala cicatriz, nos va a quedar. Somos sujetos surcidos, somos sujetos de cicatrices. Algunas cicatrices son como las de la infancia. Les habrá pasado aprendiendo a andar en bicicleta. ¿No se cayeron alguna vez y hicieron bolsa a la rodilla, un agujero en la rodilla, hasta que se te va la cicatriz de la rodilla? Todavía sos grande, te la mirás con detalle, todavía tenés la marca de ciertas heridas. Las heridas de las intervenciones, las heridas, las marcas de las prótesis. Pero esas heridas en el cuerpo, en la superficie del cuerpo y en el interior del cuerpo, ¿no? También tienen su equivalente en unas heridas que se producen a los aparatos psíquicos, ¿no? Entonces, los oficios tratan de penser, es decir, de vendar, ¿no? Previo sutura, previo surcido, ¿no? Unas y otras, ¿no? Es decir, las heridas de encarnadura, por decirlo de alguna manera, y las heridas invisibles a los ojos, pero visibles por sus efectos, porque las heridas en el aparato psíquico se observan en los efectos, es decir, en nuestros modos de hacer, de estar en el mundo, o de no poder hacer, o de no poder estar en el mundo. Bueno, entonces el pensamiento clínico para mí, en el sentido, ese pensamiento tiene que ver con los dos orígenes de la palabra en el ejercicio de nuestros oficios, ¿no? Y eso tiene que ver con considerar que somos sujetos surcidos, ¿no? Y que en consecuencia nuestros oficios son de verdad, con todo honor, con todo orgullo, ¿no? Oficios del zarcire, de juntar los bordes separados para que no haya herida y de cuidar la herida para que la herida no produzca más daño. Bueno, podríamos, hasta ahí llego con eso que no quería dejar de mencionar, y desde esta perspectiva decir que el pensamiento clínico, digamos, vieron que nosotros mencionamos, eh, digamos, la cuestión de la extranjería, y hay una corriente de pensamiento, ¿no?, que plantea una clínica de la extranjería, una clínica de la extranjeridad, incluida, digamos, la perspectiva de lo siniestro, digamos, de esa extranjeridad que Freud asocia a lo siniestro, ¿no? Una clínica de la extranjería. ¡Wow! Ocuparse de esas otredades
eh, que quedaron como heridas abiertas, por decirlo de algún modo, y ocuparse de lo inquietante, de la inquietante extranjeridad, ¿no? Entonces, hay todo un grupo de gente que está trabajando definiendo las clínicas para nuestros oficios, y esto redefine todo, todas las prácticas, ¿no? Bien, en otro sentido próximo, pero que nos gusta tejer, ¿no? Algunos están hablando de una clínica jurídica. Y yo les diría, cuando ustedes utilizan el concepto de referente, para mí se inscribirían totalmente en una clínica jurídica, que es la clínica de recuperar la función simbólica del tercero garante en tiempos donde la terceridad, sin la cual no somos, no en el sentido del tercero garante necesario, es atacada, atacando por lo general a la figura emblemática del tercero garante, que es el Estado, y atacando la vía, esa deriva que es la tercerización. ¿Logro ser clara con esto? Es decir, en lugar de, del tercero garante, la tercerización. Es decir, se ocupa otro, ¿saben qué? Se ocupa otro. Esto en la línea de la producción artificial de orfandad. Digo, artificial es una palabra quizás no es la más apropiada, pero digo en el sentido que nos quedamos huérfanos de tercero garante. Y finalmente quería mencionar toda otra corriente que se asocia al pensamiento clínico tal como lo consideramos y tal como con esto intentamos hacer algo, es decir, a ver, eh, los oficios del lazo no son oficios de aplicación, son oficios de elaboración y de elucidación. Entonces, viste, yo entiendo que uno necesita una caja de herramientas, pero la caja de herramientas es una caja que dice elucida, elabora, pensá, ¿no? Es decir, y después por ahí salen algunos procedimientos, qué sé yo, no sé, pero es como la caja de herramientas es la posibilidad reflexiva, es la posibilidad elaborativa, es la posibilidad de elucidación. Bueno, pero hay toda una corriente de gente que además trabaja en grandes hospitales, en grandes instituciones psiquiátricas, como Cynthia Fleury, que trabaja en una línea en la que ella da el nombre de una clínica de la dignidad. Entonces, si nosotros anudamos una clínica de la extranjería, incluida la inquietante extranjería, asociada a una clínica jurídica que están profundamente relacionadas, es decir, no son lo mismo, pero digamos, se puede tejer con ellas algo que haga continente para el pensar, que haga continente para el sujeto, y le asociamos, digamos, la clínica de la dignidad, que implica la reposición de la alteridad a la que se le otorga todo el reconocimiento y el trato respetuoso, ¿no? Bueno, ahí tenemos un pensamiento clínico en acción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver, yo te digo, yo me pararía acá, nos queda pensar unas cosas sobre los oficios, qué sé yo, nada. Y escucho y por ahí agrego o nada, o los dejo en libertad, no sé. Por favor. Bueno, Graciela, tenemos algunas cuestiones como bastante puntuales y otras que capaz que requieren como de mayor amplitud en la respuesta. Dale, a ver. Una es si podías recordar el nombre de la rabina que Sí, comentaste. Delfino Guille. Si les parece bien, yo les hago un listado de esta bibliografía que Es mencioné, te la paso y vos la pasás. perfecto porque era otro de los pedidos, la bibliografía o las referencias que Sí, habías nombrado en el correo de la charla. Por otro lado, una pregunta respecto a si había algún autor que trabajaba el concepto de capitalismo pulsional o de dónde surgía un poco esa referencia conceptual, esa categoría. sí, les voy a pasar la referencia, es una asociación entre un psicoanalista, Charles Mas, y un filósofo, Bernard Stiegler, y ellos trabajan juntos estos conceptos, ¿no? Y algunos otros, supónganse, dicen unas cosas geniales, pero estos son tiempos de estupidez funcional, dicen. Hay gente creyendo que lo único que cuenta es medir. Sí, bueno, Bien. ahí hay una figura clave para mí, que es Bernard Stiegler. Bernard Stiegler es un filósofo que se preocupó mucho por pensar cómo cuidar a los adolescentes y jóvenes, y es Bernard Stiegler el que recupera lo de Tofoleto respecto a Pensée, Pensée. Así que ese es un aporte también de Bernard Stiegler.
Buenísimo. Y te hago estas dos y capaz que quedamos por acá porque son como quizás bastante amplias para responder y si no, avanzamos. Una es si podías retomar lo planteado respecto al desconocimiento del otro y cuando ello comienza a ser asumido como algo natural en nuestra sociedad y también en nuestras prácticas. Y la otra tenía que ver con qué desafíos enfrenta hoy la práctica del lazo en contextos que están marcados por la fragmentación social y la sobrecarga de quienes trabajan en proyectos vinculados a la salud mental y a la educación. Ok. Bien, bueno, a ver, voy a intentar, no sé si responder, les pido disculpas a los o las colegas que hicieron las preguntas, pero sí abordar el tema. Eh, a ver, ignorar al otro, ¿no? Es decir, hacer como si el otro no existiera. Quizás eso sea como un rasgo identitario de las políticas desubjetivantes, ¿no? Es decir, hacer como si el sufrimiento del otro, viste, como indiferencia total al sufrimiento del otro, al hambre del otro, que se las arregle, no no sé, yo no espero, deseo, me gustaría creer que por ahí ustedes no tienen, no están pasando por un tiempo donde esto esté tan visible, pero en algunos contextos, digamos, eh, el desamparo se aloja en los umbrales de las casas, ¿no? En las paradas de los colectivos, donde el techo de colectivo sirve para, no sé, si llueve mucho, tirarte en el piso mojado ahí a dormir, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece que esto me permite retomar algo que les había mencionado al principio a propósito de la semejanza. Es un psicoanalista, Pierre Fedida, que trabaja sobre la semejanza, sobre la que trabaja también Pierre Legendre, que les mencioné. Pierre Legendre dice, para que podamos vivir juntos, es necesario que nosotros podamos tener entre nosotros la imagen de cada otro en un doble registro. El otro es un semejante y un sujeto diferenciado. Logro poner el matiz, es decir, es un semejante, no es un clon, no es mi imagen especular, es claramente un otro, pero es un semejante. Ese semejante es un sujeto diferenciado. Y para él esto es como para Legendre, que toma este trabajo del antiguo derecho romano, por otro lado, una expresión del antiguo derecho romano, dice, bueno, si esto no nos funciona, estamos fritos, estamos cocidos, no, necesitamos esto para poder vivir juntos. A ver, eh, yo no creo que haya que idealizar o pensar que va a haber un momento en que el mundo no tenga conflictos, que la agresividad desaparezca, que no sé, no creo eso. Pero creo que hay formas menos mortíferas de tramitación de lo conflictivo, ¿no? Y cuando digo menos mortíferas, eventualmente incluso vivificantes, ¿no? Ahora, fíjense, una política, podríamos decir, de hacer humanidad sería el reconocimiento del otro como sujeto semejante y diferenciado. Pierre Fidel, el psicoanalista, dice, estamos en tiempos de lo deshumano. Fíjate, no dice lo inhumano, ¿no? Dice lo deshumano. Y Fedida, el psicoanalista, entendería lo deshumano como, a mí me gusta metaforizarlo, porque me parece yo lo entiendo así, digamos así. Es como, viste, imaginen un monigote, a lo Winnicott, el primer monigote, ¿no? Y otro monigote, ¿no? Y como si un monigote tuviera en la mano un borrador de esos que hay en las escuelas, ¿viste? ¿No? Y agarrara y empezara a borrar los contornos del otro monigote, ¿no? Es decir, como estoy borrando la semejanza del semejante, estoy ignorando la semejanza del semejante, estoy borrando su singularidad de sujeto diferente y estoy borrando, anulando la semejanza. Y a eso, digamos, Fedida lo llama lo deshumano. Entonces, me parece que ahí lo desconocido, ¿no? Que tiene por otro lado una contrapartida. Me parece muy interesante la pregunta que no sé quién la hizo, pero quien sea se la agradezco. Porque, a ver, lo desconocido en el sentido del desprecio por aceptar la extranjeridad del otro,
por aceptar el enigma del otro, ¿no? También se acompaña de una pretensión de la transparencia del otro. El otro tendría que ser transparente a mi mirada, ¿no? El otro tendría que ser, viste, no sé, tendría que tener visible hasta la última hilacha de la última de sus tripas psíquicas, por decirlo de alguna manera. Tendría que perder el derecho al secreto, tendría que perder el derecho a la intimidad. Tendría que ser así, viste, yo lo tendría que casi como si conocerlo desde esa perspectiva que no es conocer, ¿no? Implicara una suerte de posesión, ¿no? Y que esa fantasía de que conozco al otro, ¿no? Me diera como un poder sobre el otro y me generara como una cierta tranquilidad. Yo ya sé del otro, ¿no? Entonces yo creo que hay dos situaciones de alto riesgo, ¿no? El desconocimiento por no reconocimiento de la alteridad, ¿no? Por la voluntad de ignorar la extranjeridad del otro, por la voluntad de no enigmar al otro, es decir, de aceptar que cada uno de nosotros tiene una zona enigmática, vía la transparencia, el sujeto más transparente. Queremos el sujeto más transparente. Como si el sujeto más transparente, lo que el sujeto nunca va a ser para ninguno de nosotros, ¿no? Y es una cosa eh, que es aterradora que alguien le proponga a otro volverse transparente, ¿no? Porque es como si vos dijeras que, no sé, que perdieras cuerpo, ¿no? Que perdieras el continente de tu aparato psíquico. Te veo a través de vos. Puedo llegar a donde vos no... Bueno, no, digamos, esa fantasía de todo poder, porque todo saber sobre el otro, digamos, son tan, eh, tan deshumanas como la aplicación de las políticas de humillación, ¿no? Es decir, no sé si logro ser clara con esto. No me parece estar respondiendo a la pregunta de Lau, el compañero, pero me parece que abre una cuestión de decir, bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitamos saber? Pero además, ¿qué hacemos con lo sabido? Porque está lo sabido no pensado. A veces sobre el otro se acumulan datos acerca de los cuales nadie piensa. No van engrosando expedientes, prontuarios, dossier, historias clínicas, qué sé yo, como lo llames, ¿no? Pero la cuestión es cómo volver pensable lo que sabemos, admitir lo que no sabemos, ¿no? Y, e incluirnos en esa cuestión, ¿qué no sabemos de nosotros? ¿Qué no pensamos de nosotros? Por eso decía, el pensamiento clínico implica considerar esa terceridad, digamos, ¿no? Que esa terceridad es la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Sí que se pone en juego ahí. Entonces, me parece que a veces hay un afán de búsqueda de información, voy a usar una palabra horrible, casi un poco voyerista. ¿Viste? Si el otro tiene que desnudarse entre nosotros, contarnos todas sus intimidades, la de su familia, sus pesadillas más terribles. A ver, si tengo un encuadre terapéutico con el que puedo hacer algo con su relato y el otro quiere hacer algo con su relato, quiere decir que viene con una demanda, ayúdame a hacer algo, es una cosa. Si yo voy como de oficio, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido de como de protocolo, tenés que desnudarte, desnuda tu alma, ¿no? Es decir, entramos en una lógica que tiene otro tono, ¿no? Es decir, estamos en una posición donde obligamos al otro a exhibir algo, ¿no? Y nos coloca en una posición de guayerista, y guayerista no es necesariamente una posición vivificante, ni para el guayerista ni para el observado, ¿no? Entonces hay ahí una cuestión también de la justa medida, ¿no? Y la justa medida también tiene que ver con, a ver, ¿qué es lo que sé y no pensé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que va a quedar fuera de mi saber? Tampoco se trata de una pretensión de un saber abarcativo de todo, ¿no? ¿Y qué es lo que en este encuadre, cómo puedo en este encuadre encontrar unos modos oblicuos de intervenir? ¿No? Cuando no intervengo directamente, si vos sos maestro, bueno, vos no intervenís como si fueras un terapeuta. Ahora voy a decir algo a propósito de los oficios ahí, ¿no? Pero quiero decir, porque el encuadre no te lo habilita. Entonces, hay ahí todo un aprendizaje, digamos, de no dejarse llevar por una particular curiosidad, ¿no? Que no necesariamente aporta a que el otro se ponga de pie y camine solo.
Entonces, por el momento yo diría como esas cuestiones, ¿no? Da para pensar muchísimo y agradezco la intervención, es una intervención realmente que da para pensar mucho. Los invito a pensarlo también entre ustedes, discutiendo esto, porque, a ver, ustedes no me necesitan para pensar, así que pueden pensarlo sin mí. La otra cuestión, que si no entendí mal, remitía a las cuestiones de los desafíos en estos tiempos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el desafío? A ver, me parece que hay un desafío que es como, bueno, si uno pudiera responder con todos los altibajos y con toda la heterogeneidad, quiero decir, ¿por qué uno está ahí? ¿Qué hago yo acá? ¿No? Nosotros elegimos unos oficios. Los elegimos libremente, totalmente libremente, ya lo dije, nadie los elige. A veces uno los elige porque forma parte de una familia, porque está en una circunstancia, porque queda cerca la institución formadora, porque me tentó algo. ¿No? Y a lo largo de la vida de nuestro desempeño en el oficio, nosotros pasamos por distintas etapas, ¿no? Creo que el primer desafío es como estar atento a no deslizarnos en el conformismo, ¿no? No dejarnos caer en el aburrimiento, no, no caer en apatías teóricas, es decir, en las renuncias a pensar, ¿no? Es decir, que es un oficio duro, porque nosotros, no quiero decir con esto que no tengamos otras situaciones, pero la mayor parte de las situaciones en las que estamos ahí metidos son situaciones dolorosas. Hacen a desgarros, hacen a heridas, hacen a padecimientos, a sufrimientos, a eh, imposibilidades, dificultades existenciales, por decirlo de alguna manera. Eh, y nosotros tenemos que poder hacer algo con eso, que no sea mimetizarnos con eso, ¿no? Es decir, bueno, vos estás triste, yo también, a vos te tratan mal, a mí también, a vos la vida no te, no sé, no te alienta a mí tampoco, ¿no? Porque cuando nos mimetizamos con eso, el otro nos pierde, ¿no? Y es un gran trabajo no mimetizarse, porque hay una cuestión que tiende a envolvernos todos en una especie de, de, de- de- de barro, digamos así, ¿no? Es decir, a enlodar la cosa, enlodar la situación del encuentro. La mimetización es una. Entonces, me parece que un desafío es no mimetizarse, porque la mimetización no es una vía de la comprensión y no necesariamente es el mejor camino para la intervención, por lo general. Porque esa frase, a mí me gusta recordar, ustedes son muy chicos, no se acuerdan, pero antiguamente los que somos ya grandes, había un bolero que decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Me parecía una frase de amor total. Ahora, si yo le digo a la gente a la que trabaja con los oficios de lazo, a mí me pasa lo mismo que a usted, acabo de borrarme yo, ¿se entiende? De referente, porque no hace falta que me pase lo mismo. Hace falta que acepte lo que al otro le pasa, que piense transferencial y contratransferencialmente cómo esto me afecta y que encuentre un modo oblicuo, vuelvo a decir oblicuo, quiero decir, será caminar, pintar, bailar, esculpir, hacer poesía, contar cuentos, aprender matemáticas, hacer, no sé, orfebrería, dedicarse a tejer, a cocinar. ¿Se entiende que las vías de tramitación no hay que ser prejuiciosos, son todas las que permiten que algo se vuelva otra cosa? Es decir, que una situación mortífera en la que uno está medio preso, de pronto empiece a resquebrajarse, abra unos aires de vida nueva, proponga unos intersticios y ahí aparezca una posibilidad. Entonces creo que el desafío es no mimetizarse, no confundirse con el otro. Si nos confundimos con el otro nos perdió. No resignarse, es decir, ¿no? No volverse conformista, ni ante las modas, ni ante las políticas hegemónicas, ni ante los conceptos hegemónicos, ¿no? Es decir, como mantener activa la cabeza, que es también la manera activa de sostener nuestra dignidad, ¿no? Y me parece que habría también una cosa, y no quiero parecer, no estoy diciendo, che, tienen que hacer, si no, 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 se hace lo, digamos, a ver, cada cual encontrará su modo Pero me parece que también hay una cosa, pensando en el concepto winnicottiano de holding, con el que ustedes están familiarizados, no, que es que cuando los holding verticales
¿no? Son fofos, por decirlo de alguna manera, es decir, no te permiten agarrarte y no te permiten sostenerte. Me parece que un desafío sería cómo mantener a la vez el reclamo por un holding vertical que nos apoye, pero mientras reclamamos, no decirle al otro lo lamento, como a mí no me apoyan, caete. ¿Se entiende? Es decir, ¿y cómo hacemos para no decirle al otro, como yo no tengo apoyo, no te puedo sostener? Tenemos que inventar unos holding horizontales, provisorios, momentáneos, que quizás después tengan duración. No se trata tampoco de que dure nada, ¿no? Es decir, la duración no es sinónimo de nada, ¿no? Que nos permitan acompañarnos entre nosotros en dispositivos de palabra reflexivos, que nos permitan trabajar sobre las situaciones, problemas, como diría Dani Korienfeld, o sobre los casos, como nos gusta decir a nosotros, sabiendo que los casos son siempre controvertidos, ¿no? Para que no se nos anule la capacidad de pensar, la posibilidad de pensar. Y que no se nos inhiba el trabajo de volver pensable lo sabido, de buscar otros saberes y de aceptar también, digamos, que lo enigmático seguirá trabajando y sobre eso no tendremos nada para decir. No sé, yo estoy segura que ustedes pueden agregar otras cosas, ¿no? Pero creo que, a ver, estos son tiempos donde se pasa en las afueras, en las periferias de nuestros oficios, del conformismo a la arrogancia, ¿no? Ponerse a salvo el conformismo y sobre todo escaparle a la arrogancia. No somos todopoderosos, tampoco impotentes, ¿no? Y creo que en esa lógica, y ahí tienen un autor que les sugiero la lectura, que es Facundo Rodríguez Arcolía, que es el que trabaja la transferencia en los oficios del lazo, y él trabaja la cuestión de los gestos y los detalles, ¿no? A veces una vida se modifica por un mínimo detalle, por un pequeño gesto, ¿no? Es decir, tampoco hay que buscar ser grandilocuente, por decirlo de alguna manera. No se trata de lo espectacular, ¿no? Se trata de cosas... Y vieron, y cada vida, a ver, cada uno de nosotros en nuestras vidas, hemos hecho de pequeños gestos y de mínimos detalles, a veces superficies de apuntalamiento para sostenernos, ¿no? No sé, por ahora es lo que me surge comentar. Bueno, creo que nos quedan un montón de cosas. Nada, durante este rato que hemos podido compartir, sería imposible poder hacer una síntesis, porque bueno, fueron muchísimas cosas de las que nos llevamos para reflexionar, también para ver cómo todo esto, nuestra invitación como programa, como una política pública que aborda el bienestar psicoemocional, es a la reflexión, es a pensar todo el tiempo, es a ver cómo cada una de estas cosas logran transversalizarse en prácticas concretas con sujetos individuales y colectivos que se encuentran en los distintos territorios, que por supuesto, en el marco de una política pública hay un montón de cosas que por supuesto que después serán, ¿no? Se encorsetarán más o menos, se encuadrarán más o menos. Hay algunos comentarios que traen esto. Justo hace un minuto dijiste, ¿por qué estoy acá? ¿Qué me llevo acá? Y había un comentario que decía, en todo webinar me puse a pensar, ¿por qué estoy acá, no? Y cómo muchas veces ese accionar más colectivo que no, un poco nos, 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 eh, nos aliena, digamos, perdemos esto de volver al oficio del lazo, ¿no? De tratar de traccionar todo el tiempo para que la política pública no olvide eso. De ir un poco a contrapelo, ¿no? Sin perder, sin resignarse en este contexto y en este mundo desquiciado, pero de poder esto de volver a que sea un espacio donde yo refugie a otros y a otras y me refugie a mí mismo en ese andar y siempre desde una mirada muy comunitaria, colectiva. Em, Nada, me anotaba tantas cosas, ¿no? El oficio de hacer humanidad. Venimos nosotros diseñando, nosotras, nosotros, y hay varios de quienes hacen al equipo, nada, interinstitucional, territorial, de lo macropolítico a lo micropolítico, de las distintas divisiones dentro de la institución del INJU, que también aportan desde su mirada y su expertise.
a cómo efectivamente podemos generar esos espacios, de esos trajes a medida, siempre sin perder lo colectivo, tratando de generar estos espacios de escuchar al otro, ¿no? A esa otredad, de darle lugar, de respetarla, de buscar cómo también trabajamos con el sufrimiento psíquico y cómo eso lo hacemos política pública y lo devolvemos, ¿no? Entonces, me quedo también con esta frase de existís para mí, en esto del diseño de los centros, estamos en este, tiene varias líneas de intervención, pero una es la atención terapéutica individual y grupal, y en esto de la primera respuesta rápida, en esto de dar bienvenida y de decir, bueno, existís, pensemos cómo, qué es lo que querés contar y qué no, y a partir de eso, ¿qué hacemos con eso? Para acompañarte a crecer y a también que seamos un centro de refugio de la clínica jurídica, de voy a seguir, como vamos a seguir profundizando en esto, porque además en esto de ser un rol, es una política pública nacional, que es coliderado por UNICEF, que también tiene toda la expertise técnica y todo el saber, y te hace ser siempre un poquito extranjero para pensar la política pública, ¿no? Esto de ser Estado y estar todo el tiempo saliendo y entrando para que tenga sentido con lo que le pasa a los y las adolescentes y jóvenes de nuestro país y no de otros, y que desde el escritorio también no se diseñe una política que sea tan extranjera y tan lejana que no tenga sentido ninguno. Sí, me parece que hay que ser lo suficientemente extranjero para que no se naturalice nada, pensando en el Totalmente. conocimiento, que era la pregunta que Natalia había traído de una compañera, ¿no? Es decir, cómo es de nuevo una cuestión de la justa medida, ¿no? Exacto. Y, espérate, había otra cosa. Bueno, no sé, se me pasó, pero dijiste, bueno, muchas... Ah, sí, una cosa que quería, a propósito del bienestar, ¿no? Ningún sujeto desconoce que vivir con otros conlleva algunas renuncias. Hay un malestar al vivir juntos que imposible sacarlo del medio. La cuestión está en no incrementarlo y en no agregar malestares que no son condición de humanidad. No decir, a ver, nada, decimos, nos encontramos a las 9:30 y bueno, alguien tiene que levantarse, otro tiene que correr para llegar, qué sé yo, y dice, "Buah, porque tengo", ¿no? Es decir, siempre hay una pequeña, no se puede vivir entre otros sin renunciar a algo. La cuestión es no renunciar a lo vivificante y no renunciar a lo común. Y me parece que eso es que eso es lo que tienen las políticas públicas cuando eh, eh, nada, cuando se ocupan de decir cómo hacer para no agregar malestar acá y para vendar malestares producidos anteriormente, ¿no? La verdad que, bueno, nada, a ver, me alegro muchísimo de estar conversando con ustedes, de las preguntas que, bueno, supongo que después me pasarán algunas otras, de haber tenido la oportunidad de compartir unas ideas. Las que no les resuenen las dejan, les dije, no, no es obligatorio, y yo no dudo que hay ahí, del otro lado del río, un montón de saberes, de experiencias, de posiciones, que si se ponen a conversar, si se vuelven interlocutores, seguramente, a ver, yo creo que uno nunca logra todo totalmente ni definitivamente, pero ya avanzar un cachito y devolverle a los otros unos momentos, unos instantes cada vez más prolongados, vivificantes. ¡Wow! Genial. Sí, bueno, realmente son muchos los comentarios de agradecimiento. También Susana Grumman puso un comentario de pensarse, de pensar con los otros. Hay comentarios muy buenos, te los vamos a hacer llegar Dale. todos, de agradecimiento, por supuesto. Nada, esto, también lo de los gestos y los detalles, ¿no? Hace la diferencia en esto de, bueno, también qué cosas nosotros y nosotras podemos hacer de esos gestos, de esos detalles que dignifiquen, humanicen, le devuelvan los contornos a ese otro y a esa otra, y nada, que lo hagan siempre tratando de mitigar estos malestares que fueron producidos. Y bueno, como política pública esto siempre tiene que estar interpelado, reflexionado y no naturalizado.
Sí. No queda más nada que realmente agradecer a cada uno y cada una de los que participaron, de verdad, los comentarios, los agradecimientos. Volvemos a invitarles si tienen dudas, si quieren acercarse, si quieren conocer más. Está el Instagram también de Ni Silencio ni Tabú, está la página web donde están también ahí los datos de todos los componentes que tiene el programa, todo lo disponible de materiales, de recursos, de dónde están los centros, de cómo acercarse y poder como saber más, pero también acercarse a conocer cuál es la propuesta y sumar, que es desde ahí. Y gracias nuevamente por sumarse a este ciclo de desarrollo de capacidades de webinar, de poder pensar la práctica, de seguir reflexionando sobre cómo nada, generar mejores condiciones simbólicas, además de materiales que sería, pero además de eso para nada, dejar ser al otro y a la otra. Así que nada, Graciela, como siempre, un Gracias a placer. ustedes, muchas gracias por haberme invitado. De verdad, un honor para mí. Muchísimas gracias y bueno, fuerte abrazo a cada uno y cada Fuerte una. abrazo a todas y a todos, a todes. Gracias.